Hola, estamos en el curso Antropología para Todos, Nuevas Formas de Transmisión de Conocimientos. Este es el módulo 1, los conceptos básicos de la antropología. Mi nombre es Lizeth Pérez Cárdenas, soy antropóloga social y soy parte del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, CEAS-AC. La antropología es una disciplina que estudia la diversidad cultural y por ello cuenta con un conjunto básico o unidades mínimas de conocimiento que nos permiten A. Organizar el conocimiento antropológico. B. Comprender y reflexionar sobre fenómenos, procesos y hechos sociales. Y C. Dialogar con otras disciplinas y producir conocimientos. Es importante señalar que los conceptos sobre los que hablaremos pueden ser entendidos desde diferentes enfoques analíticos. Los conceptos y sus definiciones van cambiando en el tiempo y nos permiten comprender los aportes del conocimiento antropológico del pasado, pero también las reflexiones que se están haciendo en el presente. Desde los primeros antropólogos encontramos el interés en el estudio de las culturas para comprender los ejes rectores de la vida en sociedad, como son la religión, la economía y la política. A continuación, les voy a hablar de algunos conceptos fundamentales para la antropología. Estos no son los únicos, pero son importantes tanto para la historia de la antropología como para el desarrollo de la profesión. El primer concepto sobre el que vamos a hablar es el de evolución. Los antropólogos desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX se vieron influenciados por las teorías de la evolución, las cuales en un principio se habían ligado a la biología y las ciencias de la naturaleza. Sin embargo, llegaron a todos los campos, tal fue el caso de la antropología. Entonces, el conocimiento antropológico que se produjo bajo la influencia del evolucionismo tenía como objetivo 1. Elaborar un esquema de desarrollo de la cultura. 2. Trazar la historia de las instituciones humanas y del pensamiento. Y 3. Entender la historia como una secuencia lógica destinada al progreso, por ejemplo, a través de estadios sociales o modos particulares de organización social. Entre los evolucionistas encontramos a autores como Henry Maine, quien hablaba de hechos significativos que tenían que ver con el paso del parentesco como la forma básica de organización de las sociedades a la territorialidad o el contrato, es decir, una evolución de lo más simple a lo más complejo. Para ejemplificar el impacto de la evolución en la antropología voy a recuperar la propuesta de Morgan, quien en su texto La sociedad primitiva señala que todas las sociedades humanas pasan por los mismos estadios sociales hasta llegar a la cima de la evolución, que es la civilización. Es decir, las mismas causas producen los mismos efectos en todas las sociedades. Morgan propone el paso de salvajismo inferior a salvajismo medio a salvajismo superior, a barbarie baja, barbarie media, barbarie alta y civilización. Estas etapas servían para comprender cómo las sociedades debían de transitar de una etapa de organización simple a una más compleja. En este periodo, el método comparativo fue fundamental para trazar las rutas comunes de la especie humana, ya que solo comparando entre diferentes sociedades podíamos llegar a las generalizaciones que eran necesarias para la creación de leyes. El evolucionismo no solo estuvo en la antropología, también lo encontramos en otras disciplinas sociales y en pensadores como Spencer, Comte y Durkheim. El evolucionismo fue duramente criticado por las universalizaciones que generaba y finalmente fue desplazado por el relativismo cultural. El siguiente concepto es el concepto de cultura, el cual fue la piedra angular de las propuestas evolucionistas, ya que también planteaba la existencia de culturas más complejas que otras. La definición clásica de cultura fue dada por Taylor en 1871, quien la definió como aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. Sobre esta definición podemos decir que es sumamente descriptiva. Intenta fundamentarse en principios generales y la creación de leyes, y además asocia la cultura al hombre, dejando por fuera la participación de las mujeres en la construcción de la cultura. Evidentemente, esto responde a un momento histórico particular.
Esta fue una primera definición, sin embargo, con el paso del tiempo el concepto se ha ido ajustando, complejizando y modelando a las corrientes teóricas de pensamiento vigentes. Sin embargo, es importante señalar: 1. La cultura es dinámica y no tiene patrones. 2. No existen culturas superiores. Y 3. La cultura se adquiere y se aprende. Por lo tanto, podemos decir que la cultura universal es un mito, ya que es producto de generalizaciones y de corrientes hegemónicas. Y además, lo que sí podríamos decir es que más bien estamos frente a pluralismos culturales. El siguiente concepto es el de lengua. El registro de la diversidad, también llamada otredad en la antropología, se lleva a cabo a través del trabajo de campo, donde se realizan registros etnográficos. En México, desde los inicios de la antropología, primera década del siglo XX, se realizaron expediciones etnográficas principalmente con grupos indígenas. La lengua fue fundamental para la comprensión de la cultura y la diversidad. Sobre la lengua es importante señalar que es un sistema de comunicación oral y escrito que influye en la forma en que se percibe y se comprende el mundo. Algunos antropólogos norteamericanos como Sapir y Whorf plantearon la idea del relativismo lingüístico versus el determinismo lingüístico. Tenemos que decir que las lenguas siempre han estado en contacto y en diálogo, por lo que más que hablar de monolingüismo, deberíamos hablar de multilingüismo, que tiene que ver con la comunicación entre las diversas lenguas, el diálogo entre ellas y el tránsito que existe. Las lenguas también fueron marcadores culturales en el entendido de la superioridad de unos grupos sobre otros, que hoy sabemos que eso también es una falacia.